amados hermanos nuestros en Cristo Jesús. Hoy nos edificaremos juntos con la palabra el amor verdadero, el amor bíblico, el amor de Dios para con nosotros. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu hermano? Vamos a escuchar todas estas cosas, toda esta poderosa palabra, y todos vamos a sujetarnos a ella. Amén. Hermanos, lo que generalmente se conoce como amor no es el amor genuino, sino más bien un fraude. El mundo tiene una visión distorsionada de lo que es el amor. Inclusive es uno de los conceptos más distorsionados dentro de la iglesia. Correcto. Muchos creen que el amor se parece más a esta visión secular de que el amor compromete la verdad y de que todo lo tolera. Correcto. Inclusive en el cuerpo de Cristo hay quienes acusan a otros de no tener amor por denunciar falsas doctrinas, por denunciar falsos maestros con nombre y apellido. Correcto. Inclusive por denunciar el pecado de sus líderes. Así es. Otros creen que hablar del infierno o de la ira de Dios no refleja el amor de Dios. Hermanos, este no es el amor bíblico. Así es, hermanos. Conforme a las Escrituras, amados hermanos, se nos enseña claramente. Si, por ejemplo, tienes en tu corazón y tienes alguna inquietud o tienes alguna duda en decir, ¿quién es mi prójimo? Porque dice la Escritura, para todos nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Amén. con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay uno semejante a este mandamiento. Y dice así, hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero ¿quién es tu prójimo, hermano? El amor no es lo que todo lo acepta y lo que todo lo tolera. ¿Acaso le faltó amor al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a nuestro Señor Jesucristo cuando denunciaron falsos maestros, cuando denunciaron la inmoralidad, cuando Sí. advirtieron el infierno? Correcto. Cuando hablaron de adulterio, hermanos. Así es. Miren, hermanos, nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que nos sacaron de muerte a vida, Así es. de destrucción a una paz en Cristo Jesús. Paz y verdadero gozo, hermano. Porque en el mundo teníamos todo lo que pudiéramos tener, pero no teníamos una verdadera paz en nuestro corazón. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hermanos, esta misma pregunta se la hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron, ¿cuál es mi prójimo? Lo hizo un intérprete de la ley para tentarlo, Así es. para él mismo justificarse. Hermanos, ahí está la respuesta. Vamos a escucarlo claramente, hermanos. Dice, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue esta: que un hombre descendía de Jerusalén, y fue tomado por ladrones. Y esos ladrones lo dejaron medio muerto. Así es. ¿Sabes lo que significa que nuestro Señor Jesucristo diga que lo dejaron medio muerto, nuestro Salvador? Luego de ello, un sacerdote que entraba al lugar santo también descendió de Jerusalén. Lo vio su necesidad, vio cómo estaba, pero siguió de largo. También descendió un levita. Lo vio su necesidad, vio cómo estaba ese hombre, medio muerto, hermanos, pero siguió de largo. Pero vino un samaritano que no era que descendía de Jerusalén. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, y un samaritano no tenía nada que hacer en Jerusalén. Así es. Los que subían a adorar, los judíos, hermanos. Hermanos, ese samaritano fue movido a misericordia. Ese samaritano sí atendió a ese hombre. Ese samaritano no le importó qué religión era, no le importó si era judío, no le importó si tenía pensamientos diferentes, no le importó si predicaba diferente a él, si hablaba con otras cosas, con otra doctrina, si tenía otro idioma, no le importó. Solo lo atendió, Amén. hermanos. Y dice nuestro Señor Jesucristo y pregunta, ¿cuál es el prójimo de ese que estaba allí? Que estaba medio muerto. Le dijeron, aquel que tuvo misericordia de él. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Qué poderoso. Así es. El verdadero amor busca el bien del prójimo. Así es. Si esto significa confrontar el pecado. Correcto. El que te advierte, hermanos, es porque tiene amor. El que Así te es. advierte inclusive de un camino que te lleve al infierno. Así A es. menudo leemos en este canal comentarios que parecen un copia y pega porque son el mismo comentario. No juzguen, solo oren. Correcto. Dejando de lado la doctrina bíblica, hermanos. Esto es una elección
muy mala. Esta es una postura que no debemos tener como cristianos, como creyentes genuinos. Así es, hermanos. Tenemos un ejemplo de nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo, hermanos, no fue que dijo, voy a ir a orar por Pedro, porque Pedro está haciendo algo incorrecto. Nuestro hermano Pablo lo exhortó públicamente. Así es. Por algo, es decir, hermano, es decirle así a un hermano, hey, tú sabes que eso está mal. Y como sabes que está mal, yo lo voy a hacer públicamente. Tú lo sabes porque tú eres mi hermano. Y tú debes andar conforme a lo que Dios nos ha enseñado a todos. Y para finiquitar, hermanos, para que sepamos y tengamos esto en nuestro corazón, ese sacerdote que entraba al lugar santo, que recibía los diezmos y descendía también de Jerusalén, como ese hombre que descendió de Jerusalén, hermanos, no era el prójimo de ese que cayó medio muerto. Porque Jesús dijo, ¿cuál de estos tres es el prójimo? No, el que tuvo misericordia. Entonces todos no fueron su prójimo. Así es. No fueron su prójimo. Bien has dicho, ve y haz tú lo mismo que hizo ese samaritano. No lo que hizo el sacerdote, no lo que hizo el levita. Porque el levita hizo lo mismo. El levita tampoco era el prójimo de ese hombre. Todos los hermanos en Cristo Jesús debemos de entender que tu prójimo, a quien tú debes amar, y ese mandamiento que es semejante al amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, alma y fuerzas, es semejante, es que ames a aquel prójimo tuyo, que así sea de otra religión, sea quien sea, si necesita de ti, tú no cierres tu corazón contra él. Amén. Porque sea quien sea tu enemigo, predique diferente a ti, Amén. hable diferente a ti, sea un musulmán, sea un católico, si tú lo ves ahí que necesita, ese se convierte en tu prójimo cuando tú lo ayudas, cuando está en tus manos ayudar. Tú no estás ayudando. Por ejemplo, hay una gran diferencia en decir, bueno, voy a financiar a los musulmanes, los voy a financiar. A diferencia que, por ejemplo, veamos un musulmán que necesita una ayuda y nosotros lo apoyemos, que esté pasando por una situación muy difícil, medio muerto, lo ayuda, sea quien sea, hermano, sea quien sea. Tu prójimo es aquel que necesite de ti. Así Que es. tú veas con tus propios ojos sus necesidades. Por eso y más damos gracias a Dios. Amén. Y para esto debemos amar la verdad. No podemos ayudar a otros sin amar la verdad. Sin tener amor. ¿Y qué significa amar la verdad? Desearla, buscarla, aferrarse a ella, y también significa apartarse de la falsedad, hermanos. Correcto. El Señor lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero libres verdaderamente, hermanos. Así es, amados hermanos. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8. A ver, porque, hermanos, en las Escrituras tenemos, y más en el Nuevo Testamento, tenemos para conocer del verdadero amor genuino, pero Mucha palabra poderosa. mucha palabra. Amén. Bastante, demasiada palabra para que ninguno diga, oye, yo no escuché esas palabras. Yo no escuché y no supe lo que es ese verdadero amor. Amor no es lo que Marcos Yaroide, se llama así ese hombre, te presenta. Ese no es el verdadero amor. Amor no es lo que Marta Candela te presenta. Eso no es el verdadero amor. Ese es mover tu carne para que Así permanezcas es. en el pecado y tu espíritu no sea vivificado. Vamos a leer a 1 de Juan capítulo 4. Esto es uno de los versículos más malinterpretados, hermanos, que muchos usan para apoyar perversiones del amor, como la inmundicia, como la avaricia, Correcto. como la fornicación. Vamos a Así leerlo. es. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Correcto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué poderoso. Muchos quieren separar estas palabras de toda la Escritura, diciendo que Dios es amor y rechazando que nuestro Dios es un Dios de carácter. Correcto. Decir que Dios es amor no es negar que el Señor es juez justo, Así es. que el Señor es fuego consumidor y que el Señor está irado con los impíos todos los días, hermanos. Y que Lo es dice la severo. Escritura. Que es un Dios severo, Amén. como está en Romanos. Hermanos, siempre toman la palabra Dios es amor y se quedan con ello. Así es. Lo interpretan a su manera. Amor no representa todo lo que el mundo cree que es el amor. Eso no está diciendo el apóstol Juan aquí. Correcto. Correcto, hermano. Todo sentimiento que el mundo llame amor no es lo que se está reflejando en las Escrituras. Porque no se reflejan sentimientos. Así es.
no se refleja en sentimientos, sino en obediencia. Amén. En obediencia. Él te amó primero. Amén. Él te enseñó lo que es amor. Ese amigo de nosotros entregó su vida por nosotros. Vino en carne propia. Él siendo rico se hizo pobre por nosotros. Por nuestros pecados. Amén. Porque hoy reconocemos los pecadores que éramos nosotros. Una carga bien pesada cargábamos nosotros. Pero bien pesada. Pero uno en el mundo no ve nada de eso. Recordemos cuál es la manifestación suprema del amor. Así que es. Él se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Correcto. En esto consiste el amor, hermanos. Y como dice el apóstol, tengan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo mismo. Lo mismo. Que siendo el mismo Dios no se aferró. Exacto. Sino que se humilló, se hizo siervo, Sí. hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Correcto. Amén. Seamos imitadores de Cristo. Y como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo en Cristo. Amén. Qué poderoso, Qué poderosa hermanos. palabra. Poderoso. No confundamos, hermano, un falso amor con el verdadero amor. Amén. Ya sabes cuál es tu prójimo. Y si te preguntas, hermano, ¿cuál es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Es tu hermano aquel que nació de tu vientre, del mismo vientre donde tú naciste, pero tu hermano no cree en Cristo Jesús? ¿Ese es tu hermano en Cristo? En ninguna manera. Tu hermano, Dios lo dijo claramente, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Mas a los que le recibieron, es decir, todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los llamó sus hijos. Y si son Amén. sus hijos, todos son hermanos. Todos son hermanos. Todos los que creemos en Cristo Jesús, somos hermanos. Ese es tu hermano, hermana. Pero tu hermano no es Bad Bunny. Ese no es tu hermano. Ese es un hombre que vino para destruir a muchos jóvenes en el mundo entero. Amén. Para que rechacen a Cristo. Y muchos padres, aún cristianos, apoyan a sus hijos, hasta dándole entradas para que vean a este hombre. Esto es verdad. Verdad están escuchando Amén. de estas bocas, hermanos. Pero tengan en cuenta que hay una factura que no falla en el día de Jehová nuestro Dios. No es una amenaza, es que tengamos temor de Dios. Es una advertencia. Correcto. En amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versos del 34 al 40. Vamos a seguir escuchando del amor, el amor, el amor. El amor como un mandamiento. Y esto no es un fruto que podamos producir por nosotros mismos, Correcto. sino que es el fruto de la obediencia. A Dios. Es el fruto de un espíritu vivificado, de un alma regenerada, porque por nosotros mismos no podemos amar a nadie. Exacto. Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y algo más, mi amor, que es muy importante decirle a los hermanos. Amor no es ser hipócrita. Amor no es llegar y ver a tu hermano en la iglesia o en la calle donde te veas y darle una sonrisa y llegar allá a la casa y empezar a hablar de tu hermano y a decir tantas cosas, a ir en contra de tu hermano con el pastor y poner en contra a los hermanos. Eso no es amor. Así es. Pero decir la verdad a cada uno de esos hermanos para que no seas partícipe de las cosas que no Así están bien es. como corresponde y hacen tus hermanos. Eso es amor. Si Decir la verdad. eso requiere confrontar el pecado Así es. del hermano. Vamos a leerlo. Capítulo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Imagínate. ¿Qué pregunta? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Como este fariseo, tentando a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, hey, algo que él sabía y que está escrito, para ver si el Señor sabía esa respuesta, sin saber que quien dio ese mandamiento es Él mismo. Es el mismo que estaba enfrente de Él. Amén. Y lo hizo para tentarle. Es como tentar a Dios, decir, voy a tentar a quien me dio a mí esa ley. Hermano, cuánta seriedad tan grande. ¿Creen que eso no está pasando ahorita, hermanos? ¿Creen que no hay muchos que quieren saber más que Dios?
que Dios estableció órdenes y mandamientos y estatutos. Y ellos dicen, no, no es así. No es así porque Dios habló conmigo y dijo que eso se cambió. Eso se acabó, hermanos. Hay que tener un corazón tan puro que inclusive no puedes ofrendar si tienes algo contra tu hermano en tu corazón. Correcto. Deja tu ofrenda allí, ve y ponte a cuenta con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Pero con tu hermano. Amén. Con tu hermano. Vamos a leer Mateo 5, versos del 43 al 48. Amén. Amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en el antiguo pacto, hermanos. Muy bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Amén. que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Correcto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Qué poderoso. Tenemos un Dios perfecto que nos llama a perfección, cada día, a crecimiento, Así es. a edificación. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, su carácter. Miren, hermanos, Jesucristo mismo dijo estas palabras: Padre, yo no ruego por los del mundo, yo ruego por los que tú me diste. Amén. Te pido, Señor, por los que tú me diste, Padre mío. Entiendan claramente que el Señor no ruega por el mundo, Él ruega e intercede por todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros los que creemos en Cristo Jesús debemos ser la sal de los demás, para que los Así demás es. también lleguen a Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer, tenemos, mi amor, Primera de Juan, capítulo 3, del 16 al 19. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué poderoso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Amén. Qué poderoso, ¿verdad? Así es. Si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿En qué manera? Así es. En ninguna manera. Porque se le olvida a ese hombre que teniendo bienes de este mundo, que lo que tiene lo recibió de Dios. Y se le olvida que si le da a ese hermano, o si comparte con ese hermano, lo está haciendo para el mismo Dios. Hermanos, les vamos a poner un ejemplo. Hace unos días atrás, nosotros íbamos por una parte baja y un hombre se encontraba en una parte arriba. Y ese hombre nos empezó a llamar: varones, ven acá, varones, para que fuéramos a su casa. Cuando nosotros entramos, lo primero que dijo es que, como él tiene muchas plantas, él dijo: le tengo aquí 2 manadas de topocho. Y estaba en ese hombre dándolas. Nosotros las recibimos. Gracias a Dios. Pero nosotros no llegamos acá donde nosotros vivimos por misericordia del Señor con los 2 manos de topocho. En el camino se quedó la mitad en una casa. A eso nos enseña Dios. Amén. Que si recibimos por gracia, debemos darle gracias. Amén. Sin importar quién fuera, lo que sea, debemos dar de gracias. Ese es un amor al prójimo, hermanos. Ejemplo lo escuchamos ahorita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 del 8 al 10. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios y Padre que está en los cielos? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué poderoso. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no Dirás codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué poderoso. Amén. No es como una vez escuché a Armando Alducin, un mexicano, que dijo que si tú llevas el diezmo en tu bolsillo y vas camino a la iglesia y te consigues a alguien en el camino que tenga un récipe médico,
Tú no puedes darle ese diezmo a ese que necesita el recibo médico, porque ese dinero es de Dios. No es así, hermanos. Acabamos de escuchar los ejemplos que Dios nos ha dado mediante la Escritura. Así es, el Señor lo dice en su palabra, que en aquel día pondrá a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Correcto. Así es, hermanos. Y a unos les dirá, vengan benditos de mi Padre, y otros al castigo eterno. Correcto. Porque me viste desnudo, me viste hambriento, Así es. me viste enfermo en la cárcel y no me visitaste, no me alimentaste, Sí. no me vestiste. Y si lo haces con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Le voy a decir algo a todos, hermanos. Si frente a usted fueron puestas las necesidades de un hermano y usted cierra contra él su corazón, en ti no mora el amor de Dios. Amén. Porque las necesidades fueron puestas delante de ti, amado hermanos. Primeramente delante de Dios. Correcto. Pero es que no, si todos nos amamos, es como el ejemplo nos lo dio la iglesia primitiva. Nadie Amén. tenía necesidad. No es que tú seas un privilegio, que a ti tú eres más bendecido que otro. No, hermano, todos somos hermanos. Y a cada uno se le dio un rol. Y si a un hermano se le dio un rol de llevar palabra o de estar en otros lugares donde no genera lo que tú generas, ese es hermano tuyo. Amén. Son hermanos y miembros de un mismo cuerpo. Él necesita de ti, tú también necesitas de él. Porque tú puedes ser la mano y él el pie. Amén. Pero tú necesitas de la mano y el pie necesita de la mano también. Así que, hermanos, nosotros tenemos que creer cada una de estas cosas y andar en ese verdadero amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La gloria es de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Amén. El creyente genuino en Cristo Jesús, el seguidor, el discípulo, va a rechazar todo tipo de perversiones del amor. Así es. Y en las Escrituras se nos define muy claramente lo que es el amor. Así es, hermanos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versos del 1 al 7. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Recuerden, hermanos, que Él nos amó primero. Correcto. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esta es una exhortación a andar en ese mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Correcto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Vemos Ni ese siquiera contraste se nombre, ¿verdad? del verdadero amor con las perversiones del amor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así es. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y qué Correcto. importante, no seáis pues partícipes con ellos. Qué poderoso. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero Así ahora es. somos luz en el Señor, hermanos. Y que nadie te engañe con palabras vanas. Amén. Es decir, un ejemplo, vamos a poner nosotros dos ejemplos, mi amor. Si yo vengo y te engaño con palabras vanas y tú caes en mis palabras vanas, viene la ira de Dios tanto en ti como en mí también. Amén. Por no permanecer en lo que realmente está escrito. Qué poderoso, ¿verdad? Amén. Por eso no debemos ser partícipes de las obras infructuosas. Amén. No debemos ser partícipes de lo que no está bien. ¿Partícipe qué es, hermano? Que tú ves que algo está mal. Que tú ves que en la iglesia desobedecen a Dios. Que tú ves que un hermano está haciendo algo incorrecto y tú te calles. Eso es ser partícipe. Porque tú estás viendo con tus ojos lo que no está bien y estás callando. Tienes el deber como hermano de corregir, de exhortar con amor, de decir la verdad, pero no ser partícipe. Amén. O sea, no soy partícipe de esto, no estoy de acuerdo con esto. No olviden lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, el amor al mundo es enemistad con Dios. Amén. No olvide eso. Si usted ama al mundo y a las cosas de este mundo, tenga la plena seguridad que eso es una enemistad que va a tener usted Amén. por amar al mundo con Dios. Amén. Qué poderoso. Y algo, vamos a ir, mi amor, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Qué envió a poderoso. su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Así es. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuánto poder es el de Dios, hermano? Amén. En otro tiempo el Señor habló por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así es. Las palabras que el Señor ha dicho son espíritu y son verdad. Correcto. Qué poderoso. Amén. Hermanos,
siempre tenemos que tener en cuenta lo que Dios nos ha hablado. Dice también Dios, si alguno de nosotros, si alguno que dice creer en Cristo o cree en Cristo, llegase a amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Tú te preguntarás qué es el mundo, pero si estamos aquí, miren hermanos, son miles y miles de cosas que son del mundo, Así es. de las cuales nosotros cada vez más debemos estar apartados. Amén. Porque no está el amor del Padre en esa persona que ama el mundo. Así es. Qué poderoso. Amén. Tenemos 1 de Juan 5. Vamos a leer 1 de Juan 5, versos 3 y 4. Poderosa palabra es esta, hermano. Amén. Escúchenla claramente porque esta es una palabra poderosa. Amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Recordemos que en la palabra del Señor no hay tropiezo, hermano. Así es. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Correcto. Amén. Pero si tienes algo en ti que no ha nacido de Dios, no vas a vencer al mundo. Amén. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Así es. Los guarda aquí, los aplica en su vida y les obedece. Ese es el que ama a Dios. Y esa obediencia te va a dar fuerza y poder de lo alto, de lo más altísimo, de nuestro Dios y Padre, para que puedas vencer al mundo. Cuando te veas en una situación que tú no puedes vencer al mundo, que no puedes, que no tienes esa fuerza, es porque te falta obediencia. Empieza a obedecer cada vez más a Dios, para que veas que vas a tener el poder de Dios para vencer al mundo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo a nosotros de lo que es vencer al mundo. Él nos dijo claramente, no te aflijas por lo que te haga en este mundo. Yo vencí al mundo, regocíjate allí. Amén. Así como yo vencí, tú en mí y yo en ti, vas a vencer este mundo. Más también. grande el que está en nosotros que el Amén. que está en el mundo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así es. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué poderoso. Es decir, te di el ejemplo de sumisión al Padre para que ustedes también lo hagan. Correcto. Gloria Qué a poderoso. Dios. Siendo el mejor ejemplo para todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Correcto. No como esta visión distorsionada del mundo que piensa que el amor todo lo tolera, sacrifica la verdad. No, no, no. De Como ninguna el manera. Señor nos ha amado y ya sabemos cómo nos amó el Padre, Sí. dándonos a su Hijo para que muriera en esa cruz en propiciación por nuestros pecados. Correcto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué poderoso. Ya el Señor nos llama amigos, no Sí. nos llama siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, Muy bien. pero el Señor nos ha declarado todas las cosas. Así es. Amén. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra, hermanos. Es una enseñanza que nos muestra a nosotros que nuestro Señor Jesucristo permaneció en cada una de las ordenanzas que nuestro Padre le dio. Amén. Y Él nos enseña que nosotros debemos también permanecer en lo que Él nos está mandando a hacer. Amén. Recuerden al Señor en Getsemaní, cuando estaba pronto a ser entregado, ya venían los que iban a darle muerte. Correcto. Y el Señor oró al Padre en su misión. Qué poderoso, ¿no? Sí. Y qué ejemplo tan poderoso para nosotros, para que lo sigamos. Sí, No buscó su bien propio, sino el bien de nosotros. correcto. Amén. Por amor a todos nosotros los que creemos en Él. Un verdadero amor. Es decir, mira, yo me entregué por ti. Vine en carne propia, dejé mis riquezas. Todo por ti, por tus pecados, no por los míos, porque no tengo pecado. Amén. Diciendo como nuestro Señor Jesucristo. Ahora ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y ama como yo te amé. Así es. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿No amaba nuestro Señor Jesucristo a Pedro con decirle la verdad? ¿No amaba a sus discípulos con decirle, el que quiera irse, que se vaya? Si ustedes se quieren ir también, váyanse. Amén. ¿No los amaba? Claro que sí los amaba. Porque les estaba diciendo la verdad. O cuando le decía a sus discípulos, a los que le seguían, ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Por eso es que me siguen. Por eso es que me siguen, pero no trabajen por las cosas terrenales, por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Qué poderoso. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Así es, damos gracias a Dios por su poderosa palabra. Así es. Porque es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Así es. que hermano. penetra hasta partir el alma, Qué poderoso, ¿verdad? el espíritu, que discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Qué poderoso. Nos hacemos una pregunta con eso que estás diciendo, amor, que es muy importante. Y que debemos permanecer y
y siempre estar meditando en la palabra del Amén. Señor. Es meditar, es acordarse y decir, ¿cómo es que parte el alma? ¿Cómo parte el alma? ¿Cómo la parte? ¿Cómo llega hasta lo más profundo de mis tuétanos? ¿Cómo llega? Amén. Ese es para que veas el poder de la palabra de Dios. Poder en la palabra de Dios. Ella no retorna vacía. Correcto. Amén. Por eso es que llega hasta lo más profundo, no retorna vacía. Miren, hermanos, no hay nada en este mundo que sea del mundo que pueda hacer lo que la palabra de Dios hace. Amén. Solamente la palabra de Dios. Así es. Una palabra que está escrita, establecida, para que nosotros creamos en ella. Amén. Vamos a ir, hermanos, La primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versos 5 y 6. Prestemos mucha atención, hermanos, con estos dos versículos, porque nos darán una enseñanza muy grande. Amén. Pero les pido en el amor de Cristo que lo guarden en su corazón. Si tienen que repetirlo 10 veces, guárdalo 10 veces en tu corazón. Aplícalo en tu vida y sentirás y tendrás esa paz y ese gozo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escucharlo. Pero el que guarda su palabra, vamos a leerlo desde el 4. Ok. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué poderoso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué poder, ¿verdad? Amén. ¿Como quién tienes que andar? Como nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, si alguno se cree religioso, creyente, pero no guarda los mandamientos de Dios, el tal, dice la Escritura, que es un mentiroso. Amén. Es mentiroso, hermanos. Es lo que dice la Escritura y debemos aceptarla. Sí. Porque hay un falso amor que enseñan en muchas iglesias y no en todas, que dices, no juzgues, no tienes que juzgar a nadie, déjalo quieto, que haga lo que quiera, que si ellos enseñan eso, bueno, Eso no debe ser la postura de un verdadero creyente, hermano. en ninguna manera. Esa es una mala elección, eso es Ah, un corazón duro. Correcto. Que no hace los mandamientos del Señor, déjalo quieto, ese es tu hermano, ¿cómo tú te vas a meter Dios lo con tu juzgará. hermano? Dios, que se encargue Dios de él. Ese es tu hermano, vale, ese es tu hermano, ¿cómo tú te vas a meter? Quédate quieto, ¿no ves que tú no puedes levantar nada contra tu hermano? Ya va, pero yo estoy viendo que mi hermano no está haciendo los mandamientos del Señor. ¿Y cómo es mi hermano si la palabra me dice que es un mentiroso el que no hace los mandamientos del Señor? Amén. ¿A quién le creo? ¿A ese que me está diciendo que apacigüe los cosas y que tapa el sol con un dedo? ¿O le creo lo que dice la Escritura, que el tal es un mentiroso? Es un mentiroso, hermano. Se engaña a sí mismo y engaña a otros, para que otros hagan lo mismo que se está haciendo. Pero nosotros debemos permanecer firmes en la palabra poderosa y guardarla en nuestro corazón y serla aplicada en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, del 23 al 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a este tema? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué poderoso. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo? todo lo que el Señor nos enseñó. Por ejemplo, hermanos y hermanas, tú tienes alguna inquietud con la palabra. O se te olvidó, por ejemplo, estás hablando un tema, o te hace falta un aprendizaje en las Escrituras. ¿Quién te va a recordar todo lo que Cristo dijo? Amén. Te voy a decir algo. El Espíritu de Dios. El que me ama realmente, el que realmente me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Ese sí es el que me ama. Así es. Y el Señor dice que vendremos a Él. Vendremos a Él porque el Espíritu de Dios estará en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros es tener a Cristo en nosotros. Amén. Y haremos morada con Él. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Ya que Así el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Así es. El Señor dice, el que guarda mi palabra, el que me obedece, el que se somete a mis mandamientos, ese es el que me ama. Así es. ¿Y qué nos promete? Que vamos a ser templos vivos de su Santo Espíritu. Qué poderoso. Esa es la promesa, hermanos. Así es, hermanos. Un templo del Espíritu Santo. Pero si usted no guarda los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, usted no ama a Dios. Así es. Mire, hermano, usted puede decir lo que usted quiera decir. Hay dos contrastes muy claros en esta palabra. Obediencia a su palabra o rechazo. Correcto. Para el que rechaza, hermanos, ahí no va a haber revelación,
ahí no va a haber amor de Dios, ahí no va a haber un fruto digno de arrepentimiento. Así es. Y el amor es, mire hermano, nosotros sin el amor no podemos hacer nada. Amén. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Si haces algo por hacerlo, o por salir de paso, o por decir, bueno, ya está listo, Exacto. ya hice contigo lo que tenía que hacer y chao, me voy. Eso no es amor, hermanos. De nada te sirve lo que crees que estás haciendo. Buscando gratificación propia, buscando la comodidad, porque hay muchos que tienen esta postura. Una postura de ignorancia, una postura de indiferencia, donde no hay una perspectiva profética, donde cualquier profeta puede venir a decirte cualquier cosa y lo crees. Sí, así es. Donde no importa que esté pasando el mundo ni que esté pasando el otro, mientras yo esté cómodo, mientras yo no sea afectado. Por eso es que si alguien dice algo falso, yo lo dejo quieto. Si alguien está en pecado, yo lo dejo quieto. Dios es el que juzgará. No le digas nada. Eso no manifiesta el amor de Dios. No, hermanos, es todo lo contrario. En ninguna manera. Así es. Por eso, hermanos, es importante, hermanos. Mira, es de suma importancia que nosotros andemos conforme a lo que está escrito. Amén. Si realmente el Espíritu de Dios está en ti, tenga la plena seguridad que le da de recordar todas las cosas que están escritas. Amén. Todas. Y hablará conforme a las que están escritas. Y muchos rechazarán lo que está saliendo de tu boca porque estás hablando de lo que está escrito. Amén. Dicen, eso no fue lo que me enseñaron allá. A mí me enseñaron esta otra cosa. Y yo confío, como lo dije en un video. Siguiendo mandamientos de hombres y abrogando los mandamientos de Dios. Porque el que sigue mandamientos de hombres desecha a Dios. Correcto. Y porque hay una ceguedad, llega un punto la persona que hay una ceguedad, creen, le muestran tantas sonrisas y tantos abrazos. Todo forma parte del engaño de estos últimos tiempos. Que cada vez va a ser peor. Correcto. Cada vez va a ser más grande. Cada vez el que no se sujete a la verdad va a ser fácilmente engañado. Cualquiera va a poder decirle cualquier cosa y lo va a creer. Ese es el engaño de estos tiempos. Por eso aferrémonos, hermanos, a lo que está escrito verdaderamente. No importa que la pastora sea tu amiga, no importa que el apóstol sea tu amigo o que lo hayas llegado a idolatrar. Sí. Regresa a tu primer amor. Sí. Recuerda, haz memoria. Correcto, como está escrito. Amén. Como está escrito en el Apocalipsis. Así es. Vuélvete a tu primer amor. Amén. Si no, vendré pronto a ti, dice el Señor, hermanos. Eso sí es palabra de poder. Así es. Hay una exhortación muy poderosa que le hace el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Que el apóstol aquí lo que hace es decirte, oye, el amor no es un sentimiento, y menos un sentimiento que todo lo tolera. Correcto. No, el amor es obediencia. Sí. El amor es una decisión. Aparte, el amor no es obligatorio. Los que cumplimos con sus mandamientos en obediencia, en fidelidad, es una respuesta a su amor, porque recordemos que Él nos amó primero. Correcto. Entonces vamos a leer una porción de las Escrituras muy poderosa que nos describe cuál es el amor. No visto por conceptos ni ideologías del mundo, sino visto en acción, porque el verdadero amor se ve por la acción. Correcto. Ese fruto se ve por cómo nos comportamos con los demás. Sí. Y es un amor que no solamente está externamente, sino que tiene que estar en tu corazón. Amén. Porque hay un ejemplo que es muy notable y se ve mucho, y es que el que tú, por ejemplo, tengas alguna depresión o algo, y entonces en ese momento llegó una persona de la iglesia y dice, te muestra un cariño, te mostró una sonrisa, pero resulta y pasa que detrás de allí, porque pasan esos casos, hay un engaño, te dicen cosas que no son verdad. Y tú tienes esa confusión, bueno, pero esto no es verdad, pero es cariñoso, tiene amor de Dios en él, Dios está con esa mujer que se hace llamar pastora o ese líder. Pero resulta y pasa, hermanos, que el fin mire, hermano, el fin de eso no es verdad y solamente es destrucción. Cuando no hay un verdadero amor en esa persona. Un verdadero, hermanos. Amén. Acuérdense que una vez Pedro tomó a nuestro Señor Jesucristo así, lo apartó aparte así. Como ustedes saben que si todos estamos en un grupo y viene alguien y aparta a alguien, no lo va a apartar a la fuerza. Tiene que ser con ese afecto. Lo apartó y le dijo, Señor, ¿por qué no te apartas de eso que tú dices que vas a padecer? Y le empezó a reconvenir. Que tú vas a ser muerto por nosotros, apártate de ahí, Señor, pasa, Señor, tú eres nuestro En ninguna Señor. manera te pase todo eso.
De ninguna manera te pase nada de eso, Señor. ¿Qué pasa si otro hermano, y no tenemos el discernimiento, te aparta así, te dice algo así al respecto? ¿Cómo vas a decir tú que nos van a perseguir, vale? Mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Le dijo de frente así mirando a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Satanás estaba hablando a través de Pedro. Amén. Acuérdense que cuando Pedro andaba con nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte no tenía el Espíritu Santo. Y Satanás habló a través de Pedro, buscando cualquier espacio para tentar al Señor. Así es. Como puedo llegar a pensar o a imaginar, como hombre lo digo, que el malo pudo haber dicho: este es uno de los que se la pasa más, Pedro se la pasa más con Jesús. Voy a meterme en él y le voy a hablar a Jesús. Y se ha volteado nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos y ha dicho, con voz alta, porque el Señor alzaba la voz: no crean en el Cristo que te muestran en las películas, que tiene una vocecita, que el Cristo que te muestran en las películas que es afeminado. Ese no es el Cristo verdadero. Amén. El Cristo verdadero es el que está aquí escrito, que alzaba la voz: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Porque el que quiera salvar su vida, de ustedes que están allí, que dicen seguirme a mí, la va a perder. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí, de mi nombre, por creer en mí, la salvará. Amén. Qué poderoso. Así es. ¿Cuánto Y poder nombre hay? quiere decir carácter. El que padezca por causa de mi nombre también está diciendo por causa de mi carácter. Correcto. Por causa de reflejar lo que yo soy. Sí. Recuerden, hermanos, sean imitadores de Cristo como hijos amados, sean imitadores de Dios, sean santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y por qué es tan importante conocer el amor bíblico, el amor genuino, el amor de Dios? Porque Dios es amor. Sí. El mismo Dios es amor. ¿Y por qué es tan importante? Porque si tú estás confundido, no vas a saber responder en fidelidad, en obediencia, en sumisión, ante tribulaciones, ante dificultades. Porque aquí en las Escrituras no se nos dice que no vamos a ser atribulados. Correcto. No se nos dice que no vamos a ser afligidos. Y Como te lo perseguidos. muestra el Evangelio de la Prosperidad, que te dice que tienes que ser próspero materialmente en este mundo. Como te dice Juan Carlos Sarrigan, que tú no tienes derecho a enfermarte. Entonces, muchos se preguntan, pero si Dios es amor, ¿por qué estoy pasando por tantas dificultades? Exacto. Hermanos, vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones, por causa de su nombre y por causa de reflejar su carácter. Sí. Vamos a ser afligidos. En el mundo tendréis Vamos a ser, aflicciones. amén, vamos a ser injuriados, pero depende de nuestra obediencia y de nuestra sumisión. Correcto. Y de lo que acatemos de esta palabra, de lo que nos sujetemos, es que vamos a poder responder. Para esto estamos puestos, hermanos. Correcto. Todas esas aflicciones y esas tribulaciones son para purificar nuestra fe. Así es. Y eso está escrito. Entonces, en este momento donde tienes tantas dudas, vas a tener dos opciones. Una va a ser apartarte del Señor y la otra va a ser permanecer en el Señor. Muy bien. Y ahí vas a ver la autenticidad de tu fe. Sí. Y en esas dos opciones que tienes está el amor de Dios en ti. Sí. Para decirte si estás en el camino correcto o para decirte si vas camino al infierno. Porque el malo es un especialista en engañar. Amén. En que estés confundido. En que diga, ¿a quién le creo? ¿A esta mujer que se dice ser pastora? ¿O en la palabra de Dios? ¿En quién le creo? Empieza esa confusión. Mire, hermano, Dios es un Dios de orden. Amén. En Él no hay inestabilidades. En Él hay fuerza. En Él hay poder. Amén. Para con todos nosotros. Así es. Hermanos, si un día Dios dijo, hágase la luz, se hizo, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Bien. Hermanos, Él mismo nos dijo a nosotros, si a mí me persiguieron, a vosotros los van a perseguir también. Amén. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a perseguir. A ustedes también los aborrecerán. Amén. Amados hermanos, antes del arrebatamiento de la iglesia, mis amados hermanos, que aún falta cosas que están escritas por cumplirse, seremos perseguidos, atribulados, estaremos en la gran tribulación, no en la ira de Dios. Lo que pasa es que te han dicho que la gran tribulación es todo. No. La ira de Dios es la ira de Dios.
Y la gran tribulación es la gran tribulación. Como está en el Apocalipsis, estos son los que salieron de la gran tribulación. Amén. No estamos puestos para ira. Ira. Ira y gran tribulación son dos cosas diferentes. De manera, hermanos, crean en lo que Cristo dijo. Amén. Y guarden en su corazón. Vamos a leer a 1 Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 13. ¿Tienes allí del 4 al 13 o del 1 al 13? Del 4 al 13. Bien. Hermanos, es importante que sepamos que este capítulo 13 continúa el pensamiento del capítulo 12, donde el apóstol Pablo tiene una discusión sobre los dones espirituales y donde le dice a los hermanos que los dones no son la medida para la madurez espiritual, sino que el amor sí lo es. Sí. En este libro de Primera de Corintios hay muchas cosas por lo que están pasando los hermanos. Ellos están en partidismo, que si unos son de Pablo, que si unos son de Apolos. Correcto. Están en problemas de inmoralidad. Inclusive dicen que Pablo no era apóstol. Sí, así es. Pero el apóstol nos da una descripción del amor Muy poderosa. y de que está por sobre todo, que si no tenemos amor no somos nada. Sí. Él dice que si hablas en lenguas, tuviera profecía, entendiera todos los misterios, tuviera toda ciencia, tuviera una fe tan grande que trasladase los montes, si vendiera todos sus bienes para dar de comer a los pobres, si diera su cuerpo para ser quemado, y no tiene amor, nada somos. Correcto. Si no hay amor, nada somos. Así es. Puedes hacer todo. Puedes hacer y levantar. Es más, amor, te pido que lo leas a partir del primer verso. Amén. Para que todos los hermanos escuchen y entendamos cada una de estas poderosas palabras. Vamos a Amén. ver. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Qué poderoso. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, Correcto. y no tengo amor, de nada me sirve. Qué poderosa palabra. Así entregues tu Amén. cuerpo y entregues todos tus bienes. Si no tienes amor, de nada te sirve. De Amén. nada. Qué poderoso. Vamos a seguir leyendo. El amor es sufrido y es benigno. El amor es nuestro Señor Jesucristo. Podemos sustituir en estas palabras del apóstol Pablo, podemos sustituir la palabra amor por la palabra Jesús, y te diría, Jesús es benigno. Correcto. Jesús es sufrido. Sí. Recordemos, hermanos, Lo que su sufrió por obra nosotros. perfecta en la cruz. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué poderoso. Todo lo sufre. Se goza, Amén. pero de la verdad, no de lo que no está bien. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Qué poderoso. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mas ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Así es. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Sí. Estos tres. Pero el mayor de ellos, hermanos, es el amor. Qué poderoso, ¿verdad? Amén. Qué poderosas palabras. Tenemos fe, esperanza en Dios, pero el mayor de estos tres, fe, esperanza y amor, es el amor. Amén. Pero amor verdadero, hermanos. Amor sin hipocresías, amor sin manipulaciones, amor sin falsedades, Amén. amor que sea un amor verdadero, así. Amor no por salir de paso, Amén. por querer hacerse bueno, sino por un amor para agradar a Dios y hacer Amén. lo que Dios está mandando a hacer. Y el Señor nos los manifiesta en toda su escritura, hermanos. En todas. Porque si el Señor no castigara a los impíos, entonces no fuese un juez justo, hermanos. Correcto. Como muchos dicen, ¿dónde está el amor de Dios si Dios Amén. destruyó a Sodoma o a los que quedaron fuera del arca? Así es. O, ¿dónde está el amor de Dios? Hay una escritura que dice del Señor: el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con todos. Así es. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. ¿Cuánto amor? Eso sí es amor. Eso sí es amor. Hey, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Amén. Busques mi camino, mi único camino, que es estrecho. Amén. Te doy ese tiempo. Entonces dice, no tengo vida, tengo todas estas riquezas, estos bienes, yo soy un hombre que Dios está conmigo. Hey, una vez nosotros pensamos así, Así es. estando en el mundo, que creyendo que teniéndolo todo, teníamos a Cristo. Que creyendo que por decir a una persona necesitaba algo o hacer una colaboración a la iglesia o un acto para ser vistos por los demás, un acto para que el mundo vea que yo era bueno. Así es. Eso es un engaño. Así es. Y que la prosperidad era algo que nos hacía siervos del Señor por ser prósperos. Y hay que decir algo muy importante, que en ese tiempo veíamos falsos profetas. Sí. Veíamos a Ricardo Rodríguez y a Patricia Rodríguez de Avivamiento en Colombia. Veíamos A Yesenia Ten. a Joyce Meyer. Sí. Veíamos falsos profetas, hermanos, y estábamos engañados. Gracias al Señor fue un corto periodo de tiempo. Gracias a Dios. Por su misericordia y poder. Pero teníamos que pasar por ahí primero. Amén. Teníamos que sentarnos a ver a Yesenia Ten y escuchar y así, esa mujer es de Dios, y sentíamos cómo la carne se movía, cómo ella se expresa y tú, ta. Sí. Y esa labia, esa labia. Y ese empoderamiento que les infunde a las mujeres es algo que en el mundo a muchas mujeres nos encanta, nos llena. Sí. Supuestamente nos edifica, porque yo miraba a esa mujer y decía, Tengo un empoderamiento. estoy empoderada, o sea, yo soy la que manda aquí. Sí, así Qué es. equivocación tan grande. Sí, Totalmente lo opuesto a lo que las escrituras nos demandan a nosotras como mujeres. El verdadero diseño, ella habla mucho de diseño y de propósito, correcto. pero el verdadero diseño ella lo desconoce, porque es engañada y engaña a otros. Sí, y esa manera de levantar las manos, de señalar, porque es una experta En manipular. eso, en manipular. Experta. Porque se preparó para eso. Experta, ella está preparada para eso. Eso es lo que ella sabe, eso es lo que ella estudió. Es una experta en hacer eso. Por eso es que te mueve la carne y te mueve la carne, pero no Amén. te mueve el espíritu. La vivificación no está en la carne, es en el espíritu que está la vivificación. Amén. Nosotros pasamos por allí, pero por misericordia Dios nos sacó de allí. Y nos dice que esa levantadera de manos y esa voz y esa lengua que tiene de víbora, porque esa es la verdad, eso no viene del cielo, Amén. no viene de Dios, porque Dios manda todo lo contrario a lo que ella hace. ¿Sabes lo que es contrario, hermano? Es decir, tú vas para allá y ella viene para acá. Todo lo contrario, hermano, a lo que Dios manda. Amén. Vamos a ver a quién nos sujetamos. Así es. Vamos a ver. Y vemos en esta definición del amor, de cómo el amor puede verse en acción, hay dos palabras muy, muy poderosas y muy importantes. Que el amor es benigno y es sufrido. Sí, Eso es lo primero que nos dice en dos palabras. correcto. Pero nos dice 8 cosas que el amor no es. El amor no tiene envidia, Muy bien. el amor no se jacta, Así es. el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor es que no guarda rencor De nada. de nada en lo que te hayan hecho. No busca lo suyo tampoco. No se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Y vemos repercusiones en la escritura sobre, por ejemplo, la envidia. ¿Por qué fue José entregado por sus hermanos? Correcto. ¿Por qué Caín mató a Abel? Así es. Y en este tiempo, hermanos, les vamos a decir una verdad tan importante. Amén. En este tiempo puede que no levantes la mano contra tu hermano con un arma para quitarle la vida, Muy bien. pero lo has matado en tu corazón. Correcto. No mora el amor de Dios en ti. Amén. No mora. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 5, versos del 21 al 26. A ver qué Amén. nos dice nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Vamos a leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hermanos, ese era el antiguo pacto. Correcto. Pero yo os digo, el Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, Correcto. y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así es. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Qué poderoso. Amén. Así es, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis, hermanos? De todo este aprendizaje que ha sido muy importante, en saber quién es tu hermano, en saber quién es tu prójimo, en conocer el verdadero amor en el Señor. Amén. Un verdadero amor que no se finge. Amén. Un verdadero amor que no es por una salida, sino un verdadero amor donde se permanece en ese amor, donde se persiste en ese amor. Vamos a ir, hermanos, capítulo 2, versos del 1 al 7. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Correcto. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Así es. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué poder, ¿verdad? El Señor lo profetizó en Mateo 24. Así es. El amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que está pasando en este tiempo y seguirá Amén. en aumento. En aumento. Pero el amor verdadero es el que se va a enfriar. Porque el amor falso va a seguir así, arriba, surgiendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz memoria de tu primer amor. Así es. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Qué poderoso. Así es. Vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 8. Vamos a cerrar con estos poderosos versículos del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Para que guardemos estas palabras, hermanos, y cerremos estas poderosas palabras que hemos escuchado por parte de nuestro Señor y Salvador, para que cada uno las guardemos en nuestros Amén. corazones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Qué poderoso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Cuánta edificación en la palabra de nuestro Dios. Así es. Cuánto poder, que ni la muerte nos separa del amor de Dios. Amén. Y somos contados como ovejas a matadero. Somos contados como ovejas a matadero. Recuerden que Él mismo, sin decir una palabra, fue llevado a la muerte. Sin decir nada, Él callado, Amén. sumiso a lo que tenía que cumplirse sobre Él. Amén. Y así debemos estar nosotros, sumisos a lo que se tiene que cumplir sobre cada uno de nosotros, hermanos. Tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Amén. Cuán amor tan grande el de nuestro Padre para que podamos ser salvos, que nos dio a su Hijo unigénito, que nos dio una nueva vida, pero además nos dio una nueva esperanza en Él, hermanos. Correcto. Y el que te diga la escritura que eres contado como ovejas a matadero no te está diciendo que de alguna manera vas a morir. Como dicen muchos en el mundo, ¿no? El que vive va a morir, de alguna manera se muere, sin importarle la vida, en nada. Cuando usted le dice, hermanos, contados que te cuentan como una oveja al matadero, es que te organizan, te cuentan para llevarte al matadero. Miren, hermanos, tengan la plena seguridad, hermanos, que lo que le hemos dicho conforme a lo que está escrito se ha de cumplir. Amén. El problema está, y nosotros lo sabemos, que muchos nos rechazan y el 80% a nivel mundial cree lo diferente, cree algo que no está escrito, cree algo que no hay poder de Dios en ello, porque cree lo que dice Yesenia Ten, lo que dijo Gigi Ávila, que dijo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia será arrebatada en cualquier momento, que la iglesia no era el anticristo. Inclusive le puso fecha al arrebatamiento. Muy bien.
y muchos idolatran a Gigi Ávila. Eso es mentira. La verdad te la estamos diciendo conforme a las Escrituras. ¿Por qué persistimos y reiteramos esto? Porque si eres parte del engaño que te dijeron esa mujer y que te dicen muchos, hermanos, vas a ser muy fácilmente engañado, porque estos hacen falsos milagros, pero viene uno peor que ellos. Y lo más duro es que te dijeron que no lo vas a ver y que tú no vas a vivir ese tiempo. Imagínate el engaño tan grande, que te digan que tú no vas a pasar por un camino y resulta que es verdad que sí vas a pasar por allí. Y cuando llegues allá, es duro estar engañado y aceptar que aún lo que estás viviendo, que está escrito, lo vas a venir rechazando, porque no aceptas la verdad, porque no la aceptaste y porque no hubo poder de Dios en ti. Amén. Aceptemos todo lo que está escrito, hermanos. Lo que esté determinado sobre nosotros, que se cumpla, pero tenga la plena seguridad que al usted decir estas palabras y aceptarlas realmente en su corazón, Dios va a estar con usted. Amén. Y con cada uno de nosotros. Amén. Él venció hasta el mundo y nosotros en Él y Él en nosotros vamos a vencer a este mundo también. Amén. Amados hermanos, reconozcamos cada una de las cosas que están escritas. Amén. Les hemos enseñado por misericordia de Dios todas las cosas que han de venir. Tenga la plena seguridad, hermanos, que eso que está ya escrito en el Apocalipsis de los sellos, la iglesia va a estar allí. Que eso que está escrito que va a haber un anticristo que dominará el mundo, la iglesia va a estar allí. Que eso que está escrito que el que no adora a la bestia de su imagen, lo matarán. Usted, la iglesia de Cristo, estará allí. ¿Y sabes qué está haciendo Satanás? Está haciendo que tus hijos se desvíen de la verdad. Que tú eres cristiano, pero que tus hijos vayan tras el mundo. ¿Para qué? Para que rechacen todo lo que es de Cristo. Amén. Y sean parte del enemigo. Y ahí es donde te vas a encontrar en una encrucijada. En seguirte detrás de tus hijos o permanecer en Cristo. Amén. ¿Verdad han escuchado, hermanos? Por eso la gloria y el reino y el poder y la bendición y el honor sea nuestro Dios y Padre que está en los Amén. cielos. El Dios de Israel los bendiga, amados hermanos. El Dios de Israel los bendiga, amados hermanos. En el nombre Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.